presenta Periodismo a Diario. En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Tenés ganas de impulsar tu negocio? En Galicia creamos Nave para que puedas cobrar con QR desde cualquier billetera virtual. Tenés acreditación inmediata de tus ventas y comisiones bajas. Tenés Nave. Tenés Galicia. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Estamos en la edición número 65 de este año. Hoy, martes 16 de mayo. Abriendo la página del Servicio Meteorológico Nacional para ya iniciar el programa, bueno, como me gusta a mí, prolijamente, para que todo el mundo sepa de qué se trata. No obstante, 8 horas y 3 minutos todavía. No está actualizado los datos del tiempo a las 8. Sí, a las 7, 17 grados 2, con un sol redondo, sin una nube, despejado, dice el Servicio Meteorológico. La humedad 79%, el viento norte a 9 kilómetros por hora. ¿Y qué va a producir esto hoy? Suba de las temperaturas, sobre todo la máxima, que va a llegar a 25 grados, número que se podría mantener mañana, y que recién a partir del día jueves comenzaría a descender. El jueves se plantea un pronóstico de 23 grados de máxima, viernes, sábado 20, domingo 18, con mínima de 11 grados. A ver si tenemos una lluvia en el medio. Para nada. Mayormente nublado el cielo, pero sin agua. Reitero, hasta las 7 de la mañana, 17 grados 2, y el cielo, doy fe, porque lo estoy viendo, despejado, totalmente despejado, a sol pleno. Y el viento, como viene del norte, bueno, va a mantener el aire cálido. Bueno, dicho todo esto, como para ponernos en contexto de lo que va a ser el día de hoy, les anticipo que tenemos un programa con montones de cuestiones. Y con respecto a cómo me gusta manejar las cosas en bloque, yo le diría que hay un gran bloque económico, por supuesto, el veredicto de los mercados ayer y un montón de cosas que fueron cruzándose después que durante el fin de semana se dieron a conocer una serie de medidas como la suba de tasas de plazo fijo y la baja de tasas de ahora 12, un poco incongruente, pero bueno, es así. No se quiere que la economía apunte a una recesión. Después, bueno, se dieron a conocer los saldos del ELIC, que son altísimos,
cuánto se necesitaría esterilizar, cuánto se emitirá, números que son verdaderamente grandiosos, billones, números tremendos. ¿Cómo se iba a manejar la devaluación diaria? Era otra de las dudas, ¿no? Porque el otro día esto se presentó como si el Banco Central nunca antes lo hubiera hecho. Bueno, tenía un ritmo, lo había acelerado, ayer no movió ninguna aguja. Después está el tema que para mí, en todo caso, podría dar inicio a un comentario como para enmarcar todo esto, que muestra las improvisaciones del gobierno. Y yo lo centraría en lo del mercado central. Porque ayer hubo una fotografía donde funcionarios o empleados de la aduana, de la FIP, de la DGI, estaban en el mercado central verificando frutas y verduras. Entonces uno miraba esa fotografía con los funcionarios muy interesados en ver la trazabilidad, etcétera, etcétera, cómo llegaron, cómo se pagaron, a dónde, a quién se la compraron, si había factura, si no había factura, todo dentro de la regla. Pero eso me hacía pensar, y a cualquiera le hace pensar, que el mercado central no está en disposición de importar. Primero porque me cuentan, en todo caso lo conseguirían en 48 horas, no tiene permiso de importación. Y segundo, porque si con lo que importa el mercado central, con arancel cero, a un precio tremendo, es decir, a un precio bajo, se supone, para competir con los productores locales, tampoco se va a poder distribuir en todos lados. ¿Cuánto necesitas importar de frutas y de verduras para salir, para que te vayan a comprar, para que los chacareros que tienen sus quintas se fundan? Pero además de todo esto, que va en contra de lo que es la doctrina peronista de siempre, de la sustitución de importaciones, como lo marcábamos ayer, y más allá que, les reitero, no va a dar el volumen para llegar a los comercios, bueno, más allá de todo esto, quienes se van a fundir son esos chacareros. En el medio hay un montón de intermediación. Desde ya está el hombre que las va a buscar a la quinta, está el que las limpia, está el que la transporta, está el que llega al comercio, y en el medio se va sumando, y está en frutas y verduras, en los frescos, el margen que se toma el minorista, el margen de volumen que se toma el minorista, por si no las vende. Son alimentos perecederos totalmente. Una fruta se pone madura 48, 72 horas y no la podés vender más. Tenés un cajón de manzana, se te abicha con gusanos, no la podés vender más. Entonces, el puestero sabe que si compra 2 cajones, X cantidad es de desperdicio. Por lo tanto, ese desperdicio lo tiene que sumar al precio de venta al público. Si a todo le sumas toda la cadena, por eso muchos de esos puesteros van a comprar directamente al mercado central, pero allí llegan los precios tal como yo se los contaba recién. Es decir, no tiene ni pie ni cabeza, solamente sirve para mostrar acción. Tal como ayer distribuyeron esas fotografías mostrándole a la gente que no se come esas galletitas, que están verdaderamente preocupados por la situación. Así que me parece que esto es lo más incongruente. Yo esa palabra la usé ayer durante varias veces en la mañana, pero es verdaderamente improvisado todo. Es humo. Es humo. Así que la falta de credibilidad en esto y en otras cosas probablemente haya sido lo que ayer generó que el dólar blue subiera 9 pesos. Terminó en 483. El resto de los mercados, el contado con liquidación, el
el dólar MEP, bueno, más o menos se mantuvieron como los días anteriores, pero se marcó puntualmente esta suba en el blue que, que hizo ver que la gente prefiere, en todo caso, el dólar todavía, el tenerlo guardado, etcétera, etcétera. Así que lo del mercado central me pareció una cuestión emblemática, pero a partir de esto que durante el fin de semana se puso arriba de la mesa, una suba de tasas que ayer el Banco Central convalidó, la aprobaron, la tasa de interés llegó al 97% para los plazos fijos. Esto genera, como les dije ayer, un problema con las del LELIQ, porque esto va a provocar emisión, y esa emisión luego tiene que ser absorbida con un costo, una tasa de interés. Los bancos automáticamente se lo pasan al Banco Central, se lo sacan de encima, porque es mucho dinero que no tienen a quién prestar, menos a estas tasas. Y mientras tanto tienen que bajar las tasas de la hora 12, las tasas de financiamiento. Así que bueno, se supone que los bancos, para hacer esto, están negociando cosas. Me contaban ayer que, por ejemplo, están negociando el uso de billeteras electrónicas, algo que en su momento se les dio a otros agentes del mercado que no son entidades financieras, el tema del QR, darle mayor velocidad, etcétera, etcétera. Esto evidentemente genera algún grado de tensión. Ahora, ayer los colegas preguntaron en el Fondo Monetario y desde el Fondo Monetario se hizo saber que el fondo está analizando las medidas y que está poniendo la lupa sobre el déficit y las reservas. Ellos hablan de reforzar el programa y obviamente están trabajando en eso, pero lo que el fondo pide, evidentemente, políticamente la Argentina es bastante difícil de conseguir. Ellos hablan de la sequía, compraron evidentemente el discurso de Massa, porque la sequía, y ellos, el fondo lo sabe porque tiene quien se lo informe, es grave, es muy grave. Pero el fondo pide que haya políticas para mejorar, y ahora voy a leer textualmente lo que ayer un vocero dijo en Washington, para mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas, ambas esenciales para reducir la inflación, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. El tema de las reservas verdaderamente es crítico. Y esto ayer también generó contactos del gobierno con las empresas, sobre todo con las empresas importadoras, para que empiecen a utilizar fondos propios, para que financien sus importaciones con sus propios dólares. Eso demuestra que se está rascando en el fondo de la olla, por supuesto. Fue un día realmente no demasiado nervioso, pero tras las medidas se consiguió esta declaración del fondo que va en la misma línea, que siguen negociando, y Sergio Massa sigue cruzando los dedos para que el fondo le adelante los 10.800 millones de los desembolsos de junio, septiembre y diciembre, para que se los adelante a junio. De esa manera estará más tranquilo. Ahora, si después te lo vas a gastar, le dice el fondo, interviniendo en el mercado, bueno, complicado estamos, ¿no? Alguien deberá pagarlo luego, como alguien deberá pagar el swap chino, porque es por un año, es decir, el próximo presidente, sea el que fuere, en algún momento tendrá que volver detrás de esto. Y si no le pagás a China, bueno, no hay antecedentes, ¿no? Si no le pagás al fondo, sabés que te cuelgan un cartel y mucho más no pasa, pero con China no sabemos.
Así que bueno, fue un día verdaderamente muy movido, con esta suma para los plazos fijos, la LELIQ, la baja de las, con esta suba, digo, para los plazos fijos, la LELIQ y la baja de los intereses de las tarjetas, con algunas novedades para las pymes, 76% los proyectos de inversión, tasa de 88 para capital de trabajo, y lo que les conté antes de ahora 12. Y vuelvo al tema del mercado central, porque por ahí me había quedado algo, quizás lo dije, en esto de las incongruencias, ¿no? Estás diciéndole que compren en el exterior sin tener dólares. Obviamente se los vas a dar. ¿Quién los pone? No se sabe. Esto del mercado central me parece un mamarracho. En serio se los digo. Más mamarracho esa fotografía de los muchachos de la FIP y de la aduana y de la DGI hurgando en las cajas de bananas y manzanas. A ver qué encuentran. Bueno, con este panorama, pese a todo, lo único que ocurrió es que se despertó el blue 9 pesos. Y el Banco Central compró 60 millones de dólares. Les voy a decir algo que no pude comprobar, no pude chequear. Pero uno tiene olfato para estas cosas y probablemente me equivoque, y si me equivoco, les diré, miren, me equivoqué, discúlpenme por ser tan mal pensado. Pero ayer en un momento dado llegó el comunicado de todos los días de las compras del Banco Central o de las ventas en una letra inmensa. Quizás porque algún empleado se equivocó y le puso un cuerpo de letra al mail muy grande. Pero lo que me pareció es que se quería marcar que el Banco Central había comprado 60 millones de dólares para que lo vea todo el mundo. Lo cual no está mal, marketineramente hablando, ¿no es cierto? Un titular más grande llama más la atención. Pero mucho me temo por la redacción que solamente hayan puesto lo que se compró y no si se vendió algo. Y vuelvo a decir, que me disculpe el que me tenga que disculpar si me equivoco por meter púa. Pero uno está tan quemado en estas cosas. Bueno, todos los diarios dicen que se compraron 60 millones. Yo tengo que creer en los colegas que se me ocurre que deben haber chequeado este dato, pero llamó la atención el modo de publicitarlo. En el mercado todo el mundo sabía lo de los 60 millones. Y a los que no estamos metidos en el día a día, bueno, nos llama la atención esta presentación, simplemente. Pero hasta el santo desconfía a esta altura del partido. Bueno, de cosas económicas grandes, yo les diría que con esto más o menos estamos. Más tarde vamos a intentar hablar con un economista para precisar las cuestiones, para ver sobre todo las consecuencias, para ver qué se puede observar sobre el futuro. Futuro ultra comprometido. Así que desde la economía me parece que, bueno, me quedaba una sola cosa, estaba viendo, creo que estaba en Clarín, frenan la canasta para los superchinos. Finalmente, aquí también la realidad le ganó a Matías Tombolini, ¿no? Precios justos, frenan el armado, dicen en Clarín. Comercio reconoce que la negociación está complicada, pero no descarta hacerlo para más adelante. Canasta de 40 a 60 artículos básicos. La iniciativa es una réplica exacta de Super Cerca, que se lanzó en 2020, y de Precios Cuidados 2021, que nunca lograron instalarse como opción por falta de mercadería, dice justamente el diario Clarín. Y tengo un título más en materia económica. Aparecieron los números de deuda.
La deuda pública aumentó en el último año 400.000 millones de dólares. Perdón, el stock llegó a 400.000 millones de dólares. El aumento, 22.000 millones en un año. La mayor parte de eso está en dólares. Yo tenía por acá el porcentaje. 66% en dólares, 34% en pesos. Así que este es otro dato que enmarca la situación. Nada de reservas, mucha deuda, mucha LELIQ, una cosa increíble, lo que hay que pagar todos los meses, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a las tapas de los diarios, sobre todo a los económicos. El diario Ámbito Financiero, por supuesto que ellos generalmente se corren del problema y tratan de poner títulos positivos. Licitación, economía enfrenta un test clave tras suba de la tasa. Mañana vencen más de 400.000 millones. Entonces, más chico al costado, subieron dólar blue y financieros. Más abajo, mercado expectante ante nueva estrategia de crawling peg. En la primera rueda, tras la puesta en marcha de nuevas medidas, no hubo cambios en el ritmo de depreciación. El gobierno apuesta al factor sorpresa. Y luego dice, el fondo sigue de cerca la política cambiaria. Vamos a la tapa de BAE Negocios. El mercado se movió con calma tras las medidas y se esperan más anuncios. Los dólares financieros registraron incrementos en línea con el crawling peg de la jornada. El cronista comercial, con otro guiño del Fondo Monetario sobre el acuerdo, buscan más mecanismos para preservar las reservas. Un vocero dijo que evalúan nuevas medidas, mientras discuten políticas para mejorar el frente fiscal y fortalecer la acumulación de divisas. Y el economista, negociaciones con el Fondo Monetario siguen avanzando. Y más abajo, tal como hace en otros medios, hablan de la bicicleta financiera, ¿no es cierto? Que lo que se apunta es que la gente se pase que vuelva del dólar al peso y que trate de sacar una buena tasa de interés. Bueno, lo económico está acá. Les prometo hablar de las consecuencias en un ratito con un experto. Y les hago un pequeño raconto político y después lo retomamos en todo caso. Hubo novedades en el PRO, hubo novedades en el Frente de Todos. En el PRO se sentaron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y que arreglaron un candidato único en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Se va a tratar de armar encuestas que digan si será Jorge Macri o Fernán Quirós. Como dice algún diario por ahí, los votos los tiene Jorge Macri y la imagen la tiene Fernán Quirós. Así que por ese lado saldrá previamente, habrá un solo candidato del PRO para pelear con Martín Lustó la interna de Juntos por el Cambio. Por el lado del Frente de Todos hay más novedades. Allí parece que algunos se van resignando a las PASO. Massa, con todo lo que le está sucediendo, no digo que se haya caído, al contrario, lo impulsa Máximo Kirchner, otros, me imagino que Cristina también por ahora, pero la cosa podría ir por el lado de las PASO. Ahora Massa ha dicho que con PASO él no quiere competir, porque mete ruido. Veremos. Ayer, Juntos por el Cambio impugnó la justicia la candidatura de Gildo Infran, 8 veces seguidas. El presidente dijo en La Pampa que el peronismo no está muerto. Y podría la justicia, es una especulación del diario Clarín, remover a Máximo del PJ bonaerense. Hablando del PJ, hoy habrá Congreso Nacional en Ferrocarril Oeste. Bueno, acá tenemos algunas cosas de las internas y algunas novedades más tengo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un poquitito de música, como para dejar todo esto atrás, como para dejar planteados los temas, para decir, bueno, acá están las causas,
y luego de la música, cuando ya serenemos un poquito, vamos a tratar de hablar de las consecuencias, de los efectos, con un economista. Así que lo escuchamos a Michel Bublé, que tiene hoy el espacio aquí en la mitad del programa. Vamos, Javier. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone, and let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. My run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Muy bien, ahora volvemos y vamos a cumplir con lo prometido. Está con nosotros Fausto Espotorno, que es economista, docente universitario, director de Orlando J. Ferreres y Asociados. Fausto, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Bueno, bien, queriendo mirar un poco las consecuencias de todo lo que se ha anunciado este fin de semana. Que ayer de alguna manera se manifestaron en los mercados, pero uno le va encontrando un montón de incongruencias, de contradicciones a estas cosas, ¿no? Así que me gustaría en todo caso marcar algunas. Por ejemplo, el tema de la importación abierta para alimentos al mercado central, para comprar con dólares que no tenés. Ahí me parece que hay una contradicción en sí misma, ¿no? Obvio que sí, pero por otra parte, más contradicciones cuando te encuentres que
la mayor parte de los alimentos que Argentina puede llegar a importar, ahora, Argentina es un productor de alimentos y bastante competitivo en general. Por eso es que cuando uno va afuera te encontrás con que los alimentos son más caros que en Argentina en general. Y los alimentos que uno podría importar por escasez, por la sequía, por lo que fuera, son de Uruguay, Paraguay, Brasil, alimentos que vienen de la zona y ya tienen arancel cero, justamente porque son del Mercosur. Así que no, da la sensación de que va a ser una medida para asustar, para tratar de contener algunos precios, pero no creo que sea efectiva realmente, ¿no? Claro, claro. Además, otra de las incongruencias es que tira por la borda toda la ideología del peronismo de la sustitución de importaciones, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, si vos me dijeras, mira, no, tenemos un problema de competitividad serio en ese sector, y eso requiere alguna apertura económica, bueno, es una cosa, pero no es el caso, ¿no? Por eso digo que es más por la galería que otra razón. Además, Sí. ponele que efectivamente tengas un problema de competitividad y en Argentina los precios de el producto sean muy caros porque sí, porque es malo la producción, no tenés competitividad, no sos productivo ni nada. Aún si importás y bajan los precios porque traes productos más baratos, lo cierto es que no bajás la inflación, simplemente bajás los precios, que no es lo mismo bajar los precios que bajar la inflación. Después los precios de los bienes seguirán con la suba del dólar, Claro. subiendo, ¿no? Entonces, ojo con eso, que bajar los precios nunca es igual, no es bajar lo mismo que bajar la inflación. Y por eso digo que no es una medida que tenga algún sentido en estas condiciones. Claro. Otra contradicción, el tema de las tasas de interés, ¿no? Aumentás por un lado, bajás por el otro. ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo repercute esta ida y vuelta? Bueno, a ver, esto es un gran problema. Subir la tasa de interés de los plazos fijos tiene como objetivo que la gente no se vaya al dólar. Ajá. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Vos ponés la plata en el plazo fijo, ponés 100 pesos en el plazo fijo que podés comprar, o vamos a poner 500 pesos en plazo fijo que podés comprar un kilo de manzanas hoy, y si te paga una tasa de interés de 6%, en un mes vas a poder comprar menos de un kilo de manzana, porque la tasa de plazo fijo estaba por debajo de la inflación. Claro. Entonces, ¿para qué poner la plata de plazo fijo? Comprarte las manzanas hoy y listo. Eso hace que la gente, si la tasa de interés no subía, la gente se saque encima de los pesos, salga los activos en pesos y comprara los bienes hoy, o cambiar esos pesos hoy por bienes o por dólares hoy. Entonces el Banco Central tiene que subir la tasa de interés justamente para compensar el aumento de la inflación. La tasa de interés que puso en el plazo fijo es de 8,1%, entre 8 y 8,1%, que es más o menos la tasa de inflación. Si no hacía eso, bueno, lo que corre el riesgo que la gente se te vaya a salir a comprar bienes o dólares. Y por Claro. otro lado, sí, perdón. No, te iba a decir que la contrapartida en un banco es el crédito, ¿no? Y entonces le tenés que cobrar más caro a las empresas a las cuales le prestás o dárselo al Estado que te lo va a pagar. Claro, bueno, ahí el problema es que la mayor parte de la plata que, por ejemplo, está en plazo fijo, sería la totalidad del dinero que está en plazo fijo, hoy está prestado al Banco Central. Claro. Lo cual es un problema porque está subiendo la tasa de interés, con lo cual está diciendo que el Banco Central va a tener que emitir más pesos en el futuro para pagarte. Claro. Así que el efecto inflacionario de eso, a largo plazo, lo estás reforzando, ¿no? Y después, por otro lado, si tenés la baja de la tasa de interés para 2, etcétera, lo cual es confuso porque ¿cómo haces para que el banco, que por un lado estás haciendo pagar más tasa a los plazos fijos, ahora le estés diciéndole que tiene que bajar la tasa para prestar? Bueno, ahí seguramente se solucionará con alguna cuestión de encajes, etcétera, lo cual es emisión monetaria, te lo resumo rápidamente, ¿no? Sí, claramente. Vos fíjate una cosa, ¿no? Si le prestás caro a las empresas no te toman y tenés recesión en puerta. Y por otro lado, pretendés que se mueva el consumo bajando la tasa de interés. Ahí hay como un desbalanceo también, ¿no? Bueno, claro, a ver. En realidad el gobierno está tratando, si uno mira todas las medidas, está por un lado tratando de evitar que se le escape el dólar y por otro lado tratando de
estimular algo la economía para llegar a las elecciones. Es una mezcla de medidas que en sí no tienen consistencia y son poco funcionales, ¿no? Y esto va en el mismo sentido. Es un poco el dilema del Ministerio de Economía en este momento. ¿Cómo hago para, por un lado, evitar que se me disparen todas las variables y por el otro tratar de contener la presión política de un año electoral? Claro. Y con respecto a todo este diagnóstico que obviamente también ve el fondo, ¿vos crees que el fondo finalmente va a dar vía libre como para adelantarnos los dólares, por ejemplo, en el mes de junio? Lo veo poco probable. No digo que no lo pueda hacer, pero me parece medio difícil porque, a ver, es un gobierno que se está yendo. El gobierno está diciendo que va a intervenir en el mercado de cambios, cosa que el FMI no quiere, ¿no? Eso viene de la época de la crisis rusa, que cuando el FMI le dio plata a Rusia, Rusia se usó todo el dinero en intervenir en el mercado de cambio y después le faltaba plata, ¿no? Claro. Entonces el FMI no quiere que uno artificialmente para una elección modifique el tipo de cambio usando su plata, la del FMI, ¿no? Y después haya que devaluar y todo, y ahora sea más difícil repagar. Por eso es que el FMI no le gusta estos esquemas, ¿no? Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, el FMI dice, ¿para qué le dar plata a este gobierno si no va a hacer ninguna reforma? Y probablemente el próximo gobierno que sí tenga que hacer reformas, la va a necesitar mucho más. Tengo que verlo, no sé, no lo sabemos, pero tendré que verlo con el próximo gobierno, pero para eso espero. Sí que hay un montón de cosas que, digamos, al FMI no lo convencerían en estas condiciones, no puedo adelantar el dinero. Una devaluación es inevitable y en todo caso, Fausto, ¿no tienen ya los precios el dólar a 500 mangos adentro? En realidad, primero, no me gusta hablar mucho de devaluación, porque en realidad en Argentina hay muchos tipos de cambio. Entonces se va a devaluar el tipo de cambio oficial en algún momento, pero el tipo de cambio libre no necesariamente se devalúa. Entonces, no es una devaluación, es una unificación cambiaria, ¿no? Y en segundo lugar, sí, hay algunos precios que ya tienen el tipo de cambio libre, no todos. En principio, sabemos que por lo menos los productos que son exportables, carnes, leche, maíz, etcétera, panificados, esos no, esos están más bien al tipo de cambio oficial. Entonces, si vos unificás el tipo de cambio, lo que te vas a encontrar es con un aumento de la inflación, sin lugar a dudas. Fausto, ustedes en el estudio, posiblemente una unificación cambiaria te va a hacer subir la inflación, pero no tanto como sube el tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. No, te preguntaba en el estudio qué nivel de actividad están viendo para el resto del año, de acá a diciembre. Bueno, para nosotros lo que es la actividad económica va a entrar en un proceso recesivo bastante profundo a partir de ahora, digamos, ¿no? Básicamente porque se empieza a contabilizar el impacto de la sequía en las cuentas nacionales. Se contabiliza y se va a empezar a ver. Vamos a ver un montón de pueblos del interior y de sectores económicos que no tienen trabajo, los de transporte, para estar sobrando camiones, porque no hay grano que transportar. Te vas a encontrar con las empresas que hacen aceites y harinas que van a tener faltante de producto y van a tener que parar las plantas, ¿no? Además, en otras épocas, cuando faltaba harina o aceite por la cosecha, se importaba grano para mantener la planta funcionando al máximo, ¿no? Era preferible importar grano que parar la planta de aceite. Claro. Pero no sé si se va a poder eso este año, ¿no? Y con respecto a la inflación, ¿qué proyectan? No, y la inflación te diría que no, vamos a estar, en el mejor escenario se va a estabilizar acá en 8, podés tener un mes de 9, y creo que por ahí hacia fin de año por ahí incluso se acelera un poco más, pero vamos a estar hablando de una inflación de arriba de 130% casi con seguridad, ¿no? Y al periodo que va entre las PASO y las elecciones, ¿le adjudicás que tenga distorsiones económicas? ¿A eso me refiero? Es posible, me preocupa. Yo creo que entre las PASO y las elecciones, a partir de las
del fin de las PASO la cuestión se va a poner un poco más complicada. En primer lugar, igual todo depende mucho de cómo sea el resultado de las PASO, ¿no? Si se observa un resultado muy contundente a favor de cierto candidato, entonces me imagino que puede haber espacio para una salida ordenada, un cambio ordenado del gobierno, ¿no? Y eso sería positivo. Si no hay una clara victoria de un candidato, me parece que ahí va a ser más complicado. Al día de hoy todo indica que la cosa está dividida en tercios, con lo cual no parece que vaya a haber tanta claridad, pero bueno, faltan unos meses, ¿no? Sí, no, pero faltan meses. Todavía ni siquiera sabemos todos los candidatos. ¿Por qué te digo que tiene que ser, si hay un candidato más definido, pero definido al punto de que ya está jugado, va a haber espacio para una negociación? Bueno, porque claramente el nuevo candidato, el nuevo o potencial presidente o potencial va a decidir o va a acercarse al gobierno y le va a decir, bueno, mira, necesito que me ayudes, etcétera, alguna negociación hacemos hacia la salida. No te hago un lío vos y vos me ayudas a mí. En cambio, si no hay un potencial candidato y quedan dos candidatos ahí en la carrera, y bueno, la oposición va a tratar de que los problemas económicos le estallen al gobierno actual, cosa de garantizarse la victoria económica, la victoria electoral, ¿no? Sí, justamente nos toma esto en un año electoral o al revés, quizás sucede porque es un año electoral. No, bueno, algunas cosas son de casualidad, la sequía claro. no tiene nada que ver con lo que se llama, y es un impacto muy negativo en materia económica, ¿no? Claro. Bueno, Fausto, te agradezco. Deben quedar un montón de temas para seguir conversando, pero queríamos arrancar de lo que sucedió el fin de semana con estos anuncios, que al mercado, la verdad que le movieron un poquitito la aguja, pero no tanto, ¿no? No tanto, no porque fueron anuncios que eran la nada misma, digamos. Claro. Eran confusos, no iban a ningún lado. No se sabía si eran anuncios electorales o anuncios económicos, ¿viste? Y dentro de los económicos no sabes muy bien si apuntaban al tema de la inflación o al tema de las reservas, ¿no? Mira, yo creo que básicamente el gobierno ya abandonó la lucha contra la inflación y lo que está viendo es tratar de contener al dólar. Son todas medidas que tratan de frenar la inflación vía restricciones, lo cual nunca funciona, pero bueno, pero acá el gobierno no quiere hacer funcionar la baja de la inflación, lo único que quiere es estirar los tiempos, llegar, digamos, ¿no? Claro. Fausto, muchas gracias, será hasta la próxima, muy amable. De nada, hasta luego. Hablábamos con Fausto Espotorno, como les decía antes, es economista, profesor universitario, además director de Orlando Ferreres Asociados, dándonos su punto de vista, su opinión sobre las consecuencias de estas medidas de este fin de semana que ayer en el mercado, yo les diría que hizo un poquitito de ruido, pero no mucho más. Pero igualmente tenemos que estar detrás de todo esto por todo lo que yo les estaba contando antes. Y arrancamos con el mercado central porque, bueno, así empezó nuestro programa en el día de hoy. Vamos al costado, el costado social de todo esto, porque a eso no nos referimos recién en la charla, pero lo tiene. Nosotros le contamos ayer que el observatorio de la UCA había determinado que cada vez más familias de clase media necesitan tener ayuda estatal. Esta historia hoy es ampliada por los diarios que han ido a buscar otras cosas dentro de este informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, porque verdaderamente hay algunas cosas que son muy, pero muy tremendas en cuanto a lo que allí se dice. Por ejemplo, en ese informe se marca que entre las numerosas deudas del país, una de las más dolorosas y además persistente o creciente, diría yo, es la que el Estado mantiene con los menores de edad. El diario Clarín hace un trabajo
esencialmente enfocado en eso y ha encontrado un montón de datos que se escriben en una nota en la página 28, Jazmín Bazán firma la nota, donde cuenta que falta techo, falta comida, que 1/3 de los chicos argentinos sufre hambre, que el 60% recibe comida del Estado, que la inseguridad alimentaria se incrementó entre 2010 y 2022, 44%, es decir, el hambre y la reducción de la dieta en los últimos 12 meses, que 40% de los niños y adolescentes de zonas urbanizadas del país no tienen acceso al agua de red y tampoco a las cloacas. Como verán ustedes, es un informe lapidario con el sistema económico que nos rige. Sistema económico que por ahí todos nosotros, que a diario corremos detrás de la zanahoria del ingreso, lo tenemos en el día a día, pero para que aquellos que menos tienen lo sufren muchísimo más. Y con esta pendiente que los que estaban en el medio están cayendo hacia abajo, por más que desde la Casa de Gobierno se diga que hay gastos informales que mantienen el nivel de actividad. Escucharon lo que decía recién Spotorno sobre que a ellos les viene de aquí en más sus cálculos de una recesión machaza, de aquí a fin de año, por efectos de la sequía. Y si a eso se le suma la mala praxis, y si a eso se le suma que el gobierno quiere llegar y no tomar nunca el toro por las astas, nos vamos a encontrar con estas cosas y con este dato que el observatorio de la UCA nos muestra, sobre todo en los más chicos. También el observatorio dice que el trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado, tras la pandemia, recuperó su prevalencia y afecta casi al 15% de la población entre los 5 y 17 años. 6,9 en el trabajo doméstico y 9,2 en el económico. La economía de los chicos que acompañan a los padres a cartonear o a buscar comida en los containers. Aquí sí, no toco de oído. Miren, yo tengo frente a casa, justamente la vereda de enfrente, un container, y allí veo un desfile incesante de gente que llega con sus carritos a buscar no solamente el cartón para vender, sino los desechos para comer. Se estima, dice el informe, que en el segundo semestre del año 2022, 6 de cada 10 niños y adolescentes en el país experimentan al menos una carencia en el espacio de los derechos que los estados deberían garantizar, y que 2 de cada 10 en niveles severos que comprometen el desarrollo del máximo potencial del niño y de la niña. Es decir, los pibes no van al colegio, se embrutecen, viven en casas de familia que durante ya casi 2 generaciones han tenido estos problemas de alimentación, de falta de educación, de falta de trabajo, de muy malos ingresos. Y todo esto nos entristece, nos pone muy mal. Y esto es lo que los gobiernos tratan de mirar para otro lado. Yo quería justamente mirar, después de hablar con un economista de los temas macro, bajar al día a día, bajar con las personas, bajar a lo social. Y la verdad que este informe es verdaderamente tristísimo. Informe que no solo trae Clarín hoy, ayer, La Nación tuvo ese adelanto, es tapa de crónica también, ¿no? Dice, infancia en riesgo. El último informe del barómetro advirtió que la falta de recursos golpea a 8,2
millones de niños y adolescentes. Además, destacó que la cantidad de menores que pasan hambre se ubicó por debajo de las cifras previas a la pandemia, pero aclaró que el 59% de las personas de hasta 17 años con un considerable aumento en la clase media, que es lo que decíamos ayer, reciben asistencia del Estado. No, es terrible, terrible. Lo mismo Clarín, bueno, ya les dije que traía eso en la tapa. Y el Diario Popular va con otra cosa que tiene también alguna explicación y ahora se los voy a contar. Pero el Diario Popular dice que los precios de los remedios duplicaron en abril el índice de inflación. Los medicamentos más consumidos por la población experimentaron el mes pasado un incremento promedio de 16,7%. Esto es, duplican la inflación de abril. Así lo advirtió el Centro de Profesionales Farmacéuticos, que cuantificó en más de 30% el aumento registrado en lo que va del año. Esto en cuanto al bolsillo, pero hay una circunstancia extra bolsillo que impacta sobre el bolsillo. ¿Por qué motivo? Porque las grandes prepagas y las obras sociales del área metropolitana están teniendo problemas porque se ha caído el sistema de descuentos y las farmacias no le pueden hacer a los clientes justamente el descuento para que la obra social o la prepaga le den un reintegro. Las dificultades empezaron hace unos días. Un inconveniente técnico que fue calificado como un ataque cibernético realmente ha provocado todo esto. Hay problemas en los sistemas de validación de la identidad y desde el jueves pasado, dice Clarín, los afiliados tienen problemas para comprar medicamentos con los descuentos correspondientes. Frente a la inesperada situación, las farmacias, para atender a los clientes, a los miles de personas que están tratando de comprar medicamentos con descuentos, han buscado soluciones de emergencia. Algunas ofrecieron a los afiliados la posibilidad de comprar los productos sujetos a un posterior reintegro. Otras están otorgando bonificaciones de hasta 40% directamente de forma manual, en acuerdo con obras sociales y con las prepagas. Pero el sistema online está fallando, no se puede identificar a los pacientes y esto genera realmente, primero, demoras en la atención, porque en las farmacias no se pueden comunicar para que se produzca el descuento, y segundo, complicaciones en el bolsillo de la gente, que por ahí pensaba pagar de cada 10 pesos, pensaba pagar 6, y ahora la farmacia le dice, no, son 10. Después te devolveré los 4, pero ahora son 10. Bueno, así están dadas las cosas, y esto de a poco dicen que se va recuperando los aplicativos, pero en casi todos los diarios, sobre todo en Clarín y La Nación, la cosa se marcan titulares en las páginas interiores. Así que es un tema realmente de mucha preocupación. Tengo un par de temas judiciales también. Por ejemplo, uno judicial político, porque en el Senado el cristinismo está avanzando para revalidar a la jueza Figueroa. ¿Se acuerdan? Es esa jueza que va a cumplir 75 años, pero es la tercera en la Cámara que tiene que ver si la causa Otesur Los Sauces se vuelve a reactivar o no. Dicen que los otros dos jueces ya han votado por el sí, no lo sabemos, pero faltaría el tercer integrante. Y desde el cristianismo se la quiere mantener a la jueza Figueroa, porque más de una vez ha manifestado que está alineada, para que esté allí en la Cámara que tiene que dictaminar esto. ¿Y por qué esto es clave para Cristina? Porque allí en esta causa, Otesur y Los Sauces,
están involucrados sus 2 hijos como directores de ambos hoteles. Así que vean ustedes que el Senado, que no trabaja prácticamente, cómo está ocupado, no solamente en el caso Figueroa, sino también de impulsar otros pliegos. Y por otro lado, la oposición se lo está bloqueando. No se olviden que ahora el Senado ya no tiene más mayoría automática, después de algunas decisiones, pero siempre se puede negociar. Otro tema judicial, político judicial también, es que la jueza Capuchetti, la que tiene la causa del atentado a la vicepresidenta de la Nación, rechazó peritar el celular del diputado Gerardo Milman, pero aceptó verificar los cruces de mensajes, por mensaje de texto, con una colaboradora. Así que por ese lado también se está avanzando. Y yo les decía que hoy va a haber un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste, donde se va a reunir el Congreso Nacional del Justicialismo y de donde podría llegar a salir, no una decisión, pero al menos ir viendo qué pasa con el tema de las PASO. Les contaba antes, cuando hice ese resumen, que en un ratito lo van a tener ampliado en la página web de la radio, que ya no son todas las voces dentro del cristianismo las que dicen no a las PASO. Y ahí del otro lado del mostrador está Sergio Massa, que él ya ha dicho no a las PASO. Y Sergio Massa quiere ser presidente con esta performance económica, ¿le alcanza? ¿Le va a alcanzar con una inflación del 8.4? Recién Espotorno decía podrá llegar al 9, no sabemos, pero ¿le va a alcanzar un 7, un 6, cuando él había prometido para abril un 3? Cuando está rascando el fondo de la olla del tema reservas, por el lado del fondo, por el lado de China, por el lado de Brasil, directa o indirectamente para que el comercio exterior no se le pare. Así que me parece que todo esto, política y economía, tiene esta impronta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el peronismo con las PASO? Y esto que se ha notado ayer en Juntos por el Cambio, una cierta convergencia, quizás por necesidad, porque Javier Milei crece mucho, porque le pegó fuerte en las encuestas a Juntos por el Cambio, precisamente, porque la gente que no está acostumbrada a los sistemas de negociación parlamentaria, dentro de los partidos que se cruzan, bueno, todo esto no le gusta, y ayer Larreta y Bullrich en todo caso lo vieron, negociando esto que yo les contaba antes. Un candidato único para la Cava que va a salir entre Jorge Macri y Fernán Quirós, y compulsa interna de las PASO en la provincia de Buenos Aires, donde estará seguramente Diego Santilli, veremos qué pasa con Cristian Ritondo y con los otros 3 candidatos que Patricia Bullrich acompaña. Así que, como verán, en los 2 partidos tenemos estas cosas en medio de todo el caos económico. De esto hemos hablado durante el programa, hemos tratado de pasarlo en limpio con la palabra de un experto. Como decíamos en otros tiempos, gente que sabe, y es lo que nosotros ponemos habitualmente al aire. Se nos acaba el programa, pero no terminamos nuestra tarea, porque en un ratito todo este resumen lo van a tener por escrito en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Nosotros los esperamos mañana a las 8, aquí con más Periodismo a Diario. Chao. En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. 28, 34, 58, 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Tenés ganas de convertir tu negocio en una nave? En Galicia creamos Nave para que puedas cobrar con QR desde cualquier billetera virtual. Tenés acreditación inmediata de tus ventas y comisiones bajas. Tenés Nave. Tenés Galicia. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,